Ah, vamos a hacer una oración para comenzar y entonces comenzamos con la clase de hoy y el libro que tenemos hoy y el tema que tenemos hoy también. Gracias te damos, Señor, y honramos y adoramos tu nombre. Gracias porque nos permites un jueves más estar aquí estudiando tu palabra y mira el tema, Señor, la clase de esta noche. Permítenos entenderla, Señor, ah, que tú nos guíes, Señor, que podamos comprender la escritura y que al entenderla, Señor, podamos ser mejores creyentes, mejores cristianos, que te honremos de mejor manera, Señor, y que alabemos y glorifiquemos tu nombre correctamente, Señor. Mira los que están aquí con nosotros ahora y los que se van a unir en el resto de la noche, Señor, que cuídale, Señor, ilumina nuestras mentes y nuestros pensamientos, Señor, y danos sabiduría para entender y comprender tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén. Y amén. Bueno, decía, ¿verdad? Que esta clase está un poquito más profunda que las demás, un poquito dificilita si se dan cuenta en las preguntas y el material que les envié. El título del libro se llama Toda la verdad acerca de Dios. Así es el título del libro, Toda la verdad acerca de Dios. Y um, es bueno, ¿verdad? Que comprendamos eso, toda la verdad acerca de Dios. A veces tenemos una idea equivocada de quién es Dios y, y por esa razón llegamos a conclusiones equivocadas. Eh, si no sabemos quién es Dios, no vamos a comprender cómo adorarle, cómo glorificar su nombre correctamente. Y, y si no sabemos quién es Dios, vamos a hacer las cosas mal. Es como cuando usted tiene una novia, ¿verdad? Y usted va conociendo a su novia, usted quiere conocerla más para poder hacerla sentir bien, eh, o quiere conocerla más para, por ejemplo, si usted quiere regalarle algo y usted sabe o la quiere llevar a comer y usted sabe que su novia no le gusta la pizza, pues como usted conoce a su novia, usted no la va a llevar a una pizzería a celebrar algo, porque usted sabe que el día que la lleve a la pizzería no le va a agradar porque usted la conoce y sabe que eso no le agrada a ella. Bueno, pues pasa lo mismo con nuestro Dios. Eh, Usted se puede sentir feliz haciendo algo, pero si la palabra del Señor dice que eso está incorrecto, a Dios no le va a agradar eso. Entonces, conocer a Dios y toda la verdad acerca de Él nos ayuda a adorarle correctamente, a comprenderlo correctamente. Y de la misma manera que usted puede ir a la pizzería con la novia que no le gusta la pizza y sentarse a comer la pizza y disfrutar ese día, ¿verdad? Pero su novia no lo va a disfrutar. Pues de esa misma manera, usted puede ir a la iglesia, adorar a Dios supuestamente, sentirse muy contento de haberlo hecho, pero una adoración incorrecta porque no está conforme a la escritura. Y entonces usted se sintió de lo más bien, pero Dios realmente no se agradó de su adoración. Y por eso es importante que nosotros entendamos quién es Dios, eh, y lo entendamos a través de la escritura. Y la clase de hoy se llama ¿Qué es la sana doctrina y por qué importa? La, la, el libro se titula Toda la verdad acerca de Dios y la clase ¿Qué es la sana doctrina y por qué importa? Y para empezar, comienza el libro diciendo que la teología últimamente ha tenido una mala reputación. Cuando la gente piensa eh, en la teología, piensa en angelitos, en monjes encerrados estudiando esa cosa que se llama teología, y algunos piensan, ¿verdad?, que cuando se habla de teología eh, están hablando de eso es algo que le da sueño a la gente, que no es interesante, y es algo que cuando se habla en algunas congregaciones prácticamente no produce el resultado que debería de producir porque realmente no tenemos un conocimiento correcto de lo que es la teología.
yo, yo recuerdo una experiencia que tuve con una persona que ah, estaba hablando en contra de la teología, un cristiano. Y me, me da gracia porque mientras él hablaba mal de la teología, yo decía, mira, yo creo que tú no estás entendiendo lo que tú estás diciendo. La teología, la palabra teología significa, ah, proviene de dos palabras griegas que significa Dios y palabra. Y al combinarla, la palabra teología significa el estudio de Dios. Eso es lo que significa teología. Teología es el estudio de Dios. Y esta persona, pues, que es creyente, que es cristiano, pues comentaba en contra de la teología, que eso no era de Dios, que la teología y por ahí. Y yo le dije, mira, yo creo que tú no estás entendiendo lo que tú estás diciendo, porque si tú eres cristiano, la teología debe de importarte. La teología es el estudio de Dios, ese es el significado. Pero por más que se lo explique, no quiso entender esa persona y siempre siguió con la misma, sí, con la misma conclusión que él tenía en su cabeza. El libro sigue diciendo cuáles son algunas de las objeciones a la teología que tú has oído. Ahora, en vez de esa pregunta, yo haría otra. ¿Qué te viene a la mente cuando escuchas la palabra teología? A ver, ¿quién quiere contestar eso? ¿Qué te viene a la gente eh, cuando alguien menciona la palabra teología? A ver, ¿quién dice yo? Ok, Teología. Adelante, Mercedes. sí. Bueno, lo que usted dijo, teología, estudio de la palabra de Dios, Ok. que es lo mismo estudio de Dios, Estudio de Dios. Muy bien. de la palabra de María. Dios. Bueno, cuando alguien me pronuncia la palabra teología, yo pienso que es alguien que ha estudiado o sabe algo sobre la palabra de Dios, sobre Dios, porque teología es el estudio de Dios. Muy bien. Y casi siempre asociamos la palabra teología ah, con un maestro, con alguien que enseña, quizás escuela, con un pastor, cosas como esa. Pero a veces no nos interesa a nosotros como creyentes estudiar la teología. Y yo creo que eso es lo que quiere que el libro que nosotros veamos en el día de hoy. La teología no solamente, mira, escribe Cristal, la ciencia, cuando ella escucha la palabra teología. Ah, dice el libro, y después le voy a leer la idea principal del libro para que vean qué interesante. El libro dice que el Nuevo Testamento consistentemente pone una alta prioridad en la teología y en la doctrina. Según el Nuevo Testamento, la sana doctrina, es decir, la enseñanza que se conforma a la palabra de Dios, es de máxima importancia para la vida cristiana y para toda la iglesia. Así que comienza hablándonos de la sana doctrina y la clase de hoy se titula ¿Qué es la sana doctrina y por qué importa? Así que la clase de hoy la vamos a enfocar más en lo que es la sana doctrina. La idea principal dice, la sana doctrina, escuche lo que dice la idea principal, la sana doctrina es la enseñanza que explica adecuadamente lo que Dios nos ha revelado en su palabra. La sana doctrina es esencial para la iglesia y para la vida cristiana porque es un medio central por el que creemos en madurez en Cristo. Y comienza el libro diciendo, a lo largo de Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito, el apóstol Pablo insiste que la sana doctrina es de máxima importancia en la vida de la iglesia. Una iglesia sana tiene sana doctrina y considera los siguientes pasajes. Entonces vamos a leer los pasajes que, que están antes de las preguntas que les envié por el chat. Comienza con Primera de Timoteo 3, Primera de Timoteo 1, del 3 al 5. Por favor, no se me duerman, son muchos pasajes bíblicos y ahí
De ahí están basadas todas las preguntas. Después de estos pasajes, no hay más pasajes como en otras clases, que a veces hay pasaje, pregunta, pasaje, pregunta. En este caso, todos los pasajes están al comienzo, y el resto de la clase pues son las preguntas. Primera de Timoteo 1, del 3 al 5, dice: como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ahí está la palabra, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, perdón, que acarrean disputa, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así que te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Primera de Timoteo 4:16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la sana doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Primera de Timoteo 6, segunda parte al 4, primera parte, dice: esto exhorta, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe. Segunda de Timoteo 1, 13 y 14 dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oísteis, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Segunda de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Tito 1, 9 al 11. Un anciano debe ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Y Tito 2:1 dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Así que esos son los versos de la tarde de la noche de hoy. ¿Qué es la sana doctrina? Dice el libro que la sana doctrina es la suma total de la enseñanza bíblica respecto a cualquier asunto dado. Lo puede ir apuntando ahí. La sana doctrina es la suma total de la enseñanza bíblica respecto a cualquier asunto dado. Cuando nosotros miramos toda la palabra del Señor respecto a lo que Dios ha dicho respecto a un tema, estamos utilizando, ¿verdad?, la palabra de Dios. Eso es la sana doctrina, ¿verdad? Es lo que obtenemos cuando consideramos la escritura y qué la escritura nos dice acerca de un tema en específico o de o del carácter de Dios o del pecado o de la salvación. ¿Qué tiene que decir la Biblia de la salvación? Bueno, esa es la sana doctrina. Usted busque la palabra que dice la escritura acerca de la salvación, y ahí está la sana doctrina, en lo que toda la escritura nos quiere decir acerca de ese tema en específico. Dice el libro: ¿cómo obtenemos la sana doctrina? Piensa en lo que hacemos cuando leemos diferentes pasajes que explican el carácter de Dios. El ejemplo que nos da el libro es que cuando Primera de Juan 4:8 dice que Dios es amor, pero cuando usted ve en otros pasajes también dice que Dios es justo y santo y que por lo tanto su ira arde contra el pecado. Entonces vemos pasajes bíblicos que nos dicen que Dios es amor, y entonces otros pasajes bíblicos nos dicen que Dios es santo y justo, y que
su ira arde contra el pecado. Y entonces cuando nosotros vemos esos pasajes que se encuentran de esa manera, ¿qué nosotros vamos a hacer? Bueno, lo que alguna gente hace es que coge los pasajes que le gustan y desecha los pasajes que no le agradan. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es buscar qué nos dice la Escritura sobre cada uno de los temas y entonces nos vamos a dar cuenta de quién es Dios. Bueno, sí, Dios es amor, pero a la misma vez Dios no puede tener relación con el pecado. Y entonces el hombre pecador no puede tener relación con Dios y esa relación del hombre con Dios ha sido cortada por medio del pecado del hombre. Y entonces comprendemos cómo un Dios que ama a la misma vez puede ser un Dios que se aira contra el pecado porque leemos la Escritura, vemos todo lo que la Escritura dice sobre ambos temas y entonces podemos entender realmente qué es lo que dice la palabra del Señor con eso y de eso se trata la sana doctrina. Habiendo dicho eso, comenzamos con la primera pregunta, Glory. Dios les bendiga. Dice la primera pregunta, valiéndote de los 7 pasajes mencionados anteriormente, rellena la tabla que viene a continuación con características de la sana doctrina. ¿Qué es? ¿Cómo la describe Pablo? Y los resultados de la sana doctrina. ¿Qué resultados se dan cuando enseña la sana doctrina y cómo impacta nuestra vida? Así que también tenemos que indicar el versículo del cual procede cada característica. ¿Okay? Así que si van a las referencias de lo que estuvimos leyendo en Timoteo, vamos a ver aquí los textos. Primera de Timoteo, vamos a comenzar con los versículos del 3 al 5, primera de Timoteo capítulo 1, los versos del 3 al 5. Yo voy a dar la primera y después seguimos por ahí con las próximas. ¿Okay? Yo les voy a dar los versos de referencia. La primera dice, ¿verdad? Una característica de la sana doctrina, basado en los textos de primera de Timoteo capítulo 1, 3 al 5, es que es una enseñanza que está de acuerdo con lo que los propios apóstoles enseñaron. Es una enseñanza que está de acuerdo con lo que los propios apóstoles enseñaron. ¿Cuál es el resultado de esa sana doctrina? Bueno, que conduce a un amor que fluye de una conciencia pura y una fe sincera, que es lo que dice en el versículo 5. Si nos vamos a primera de Timoteo, al capítulo primera de Tito en este caso. Espérate, dame un segundo. El capítulo Timoteo 6. 4, okay. Sí, es que decía 4:16 es la contestación. A ver algo. Yo voy a decir esta. Yo voy a decir la característica y usted va a decir cuál es el resultado que está en los versos 4 al 16. La característica de la sana doctrina es que está fundamentada en las mismas palabras de Jesucristo. Según el segundo tema de Timoteo 4:16, ¿cuál sería el resultado de la sana doctrina? Salvación. ¿Ah? La salvación. Correcto. El resultado de la sana doctrina en este caso es que conduce a la salvación. Muy bien. Si nos vamos a segunda de Timoteo, al capítulo 1, los versos 13 y 14, también lo leímos. ¿Cuál sería la característica de la sana doctrina ahí? Los voy a ayudar con la característica de la sana doctrina y usted me dice cuál es el resultado. Yo dije que esta clase iba a ser un poquito difícil. más dificilita.
Glorimar, retener las palabras sanas. Tiene que ver con la contestación. Repite a dónde está, a dónde no. Ok, en segunda de Timoteo, en el capítulo 1, versos 13 y 14, ¿cuál usted cree ahí que es la característica de la sana doctrina? Recuerden que estamos sacando del texto lo que es la sana doctrina de ese texto. ¿Cuál es la sana doctrina y cuál es el resultado? Yo puedo decir lo que yo Claro. creo. Dale. Yo creo que la característica de la sana doctrina es que nosotros vamos a permanecer en fe y en amor y ese es el resultado. Si tú te fijas, ese es el resultado. Sí, ese es el resultado. Pero ¿cuál es la forma característica? de la ¿Cuál es sana la base? palabra. ¿Cuál es el fundamento? que vamos a retener Retener la las palabra. enseñanzas. Déjenme decirle algo. Déjenme Pensar decirle algo. correctamente. Escuchen esto. Este ejercicio no es como las otras clases que el texto te dice lo que tú vas a decir. Aquí tú tienes que formular la característica. Aquí tú tienes que sacar del texto el extracto. O sea, cuál es la característica que este texto te está diciendo. Si ya sabemos que el resultado es que conduce a una vida de fe y amor, ¿cuál sería la característica de la sana doctrina ahí? Mantenerte en la palabra, retener la palabra. Está cerca, sí. Permanecer fiel al Señor. Ese es el resultado. Oh. Retener la forma de la sana doctrina es No. ser constante en el estudio de la palabra. No, ese es el resultado. No. Para tú permanecer en fe y en amor, tú tienes que entender el sacrificio de Cristo, tú tienes que entender de qué es lo que Dios ha hecho por ti, tienes que... Pues a través de la palabra que tú entiendes eso. Tienes que mantenerte en la palabra, leer la palabra. Sí, de Dios. pero tú tienes que tener un conocimiento, tú tienes que aplicar, tú tienes que entender lo que Dios ha hecho. Porque... Bueno, pues entonces como Glorimar ahí mezcló el verso tanto 13 como el 14, quiere decir que es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros a través, ¿verdad? del estudio de la palabra de Dios para que nosotros podamos seguir creciendo en fe y en amor hacia lo que es Jesucristo. Ok, están cerca. Gloria, yo creo que está bastante bien. Lo que pasa es que nunca Sí. van a obtener la contestación Sí, exacta. sí, por eso sí. Entiendo perfectamente. Sí. Como el autor lo pone es que estos versículos 13 y 14, la característica de la sana doctrina aquí es esta: establece un modelo de vida que los cristianos han de seguir. Y cuando los cristianos siguen ese modelo de vida, ¿cuál es el resultado? Bueno, pues son conducidos a una vida de fe y de amor. ¿Lo captaron? Ajá. El autor dice, bueno, cuando yo leo estos textos, la característica de la sana doctrina aquí es que establece un modelo de vida que los cristianos han de seguir, ¿verdad? Y como resultado a ese modelo de vida que los cristianos van a seguir, el resultado es que nos va a conducir a una vida de fe y de amor. ¿Está Por bien? eso utiliza la palabra retén. Si tú lo tienes en ti, si tú lo tienes, tú vas a poder practicar y modelar eso que es. Exacto. Vamos al próximo, en esos mismos versos, del 13 y el 14, pero vamos a añadir lo que dice en el 2.15 para el resultado, ¿ok? Mire lo que dije, vamos a utilizar otra vez otra característica de la sana doctrina de los versos 13 y 14, pero vamos a tener el resultado en el verso 15, ¿ok? ¿Alguien podría decir alguna otra característica? Buen conocimiento hace que podemos hacer las cosas con diligencia para presentar delante de Dios aprobados. Ajá. Muy bien. Sí que vamos a darle prioridad a nosotros poder conocer la palabra, para nosotros entonces poder conducirnos y seguir el modelo que la palabra, ¿verdad?, nos enseña. Ok,
Voy a leer la característica de la sana doctrina y usted va a ir al versículo 15, 2.15, para darme el resultado, ¿ok? Voy a leer la característica. La característica dice, es algo que ha sido encomendado a los creyentes para que lo guarden y lo preserven. ¿Cuál sería el resultado? Y recuerden que estamos hablando de los ancianos, de los pastores. Que enseña la sana doctrina. Ajá, muy bien, Mercedes. ¿Para qué? ¿Qué otros resultados tienen? Estás perfecto en lo que dijiste. Para que sean aprobados delante de Dios. Muy bien. Como obreros que no tengan de qué avergonzarse. Exacto. Cuando ellos entienden que han sido encomendados, basado en los versos 13 y 14, a los creyentes para que lo guarden y lo preserven, el resultado es que cuando los pastores enseñan adecuadamente la sana doctrina, son alabados por Dios y no tienen necesidad de avergonzarse delante de él. ¿Okay? Vamos ahora a tomar ese mismo verso del capítulo 2 de Timoteo, de segunda de Timoteo, capítulo 2, versos 15. Miren a ver si pueden ver alguna otra característica de la sana doctrina. Que usa bien la palabra para enseñar. Eso es cierto, pero no es la característica que estamos buscando. No tiene de qué avergonzarse. Si nosotros vemos ese texto, ¿qué usted está haciendo? ¿Qué usted ve? ¿Qué usted podría decir que Dios hace? ¿Qué Dios está haciendo ahí con el anciano? ¿Qué está haciendo? Piense quizás un poquito. Dios lo respalda. Lo respalda porque ¿qué hizo antes de respaldarlo? Lo aprobó. Muy bien. Bueno, escucha. Sí, es relacionado. Es relacionado. Porque la característica aquí es que es la norma por la que Dios evalúa a los líderes de la iglesia. Evalúa a los líderes de la iglesia. ¿Y cuál es entonces el resultado? Bueno, que silencia la enseñanza falsa e impide el desastre espiritual que causa la enseñanza falsa. En Tito, capítulo 1, los versos 9 y 11, vamos a ver si vemos una característica de la sana doctrina ahí. Tiene que retener la palabra. En el Tito 1, 9 al 11. ¿Cuál podría ser una característica de la sana doctrina ahí? El tenedor de la palabra. Ok, estamos buscando otra cosa, dale, mira a ver. Enseñar la palabra como está escrita para poder convencer a aquellos que están equivocados. Muy bien, está bastante cerca, Mercedes. Pues, está bien cerca. ¿Alguien tiene algún otro comentario antes de decir lo que dice el libro? Maribel dijo que tenía dolor de cabeza de pensar en esta respuesta. Sí, que es una persona que se mantiene fiel a lo que dice la palabra. Exhortar con sana enseñanza. ¿Qué dijo Maribel? A Jehová. Exhortar con sana enseñanza. Convencer. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué? Va por ahí. ¿Por qué? Porque hay muchos habladores de vanidades y engañadores. Muy bien. Muy bien. Combinado con lo que dijo Mercedes, esa es la contestación. Que puede encontrar oposición en la iglesia, lo cual es una razón por la que los ancianos han de estar cualificados para su enseñanza. O sea, si no están preparados, si no conocen la palabra, ¿verdad? La sana doctrina, pues obviamente al momento de la oposición
van a quedar en vergüenza, que es lo que hemos dicho anteriormente, ¿verdad? Que es la forma en que Dios evalúa sabiendo que la persona no tiene de qué avergonzarse porque usa bien la palabra de verdad. Vamos a una más. Con el último versículo que tenemos ahí, Tito 2:1. Miren a ver si consiguen otra característica. Con el último verso. Hablar lo que está en la sana doctrina, de acuerdo a lo que está en la palabra. Como que dice, quedarte en la palabra y hablar lo que dice la palabra, no de tu propio entendimiento, sino de lo que dice la palabra. Muy bien. ¿Alguien tiene algo más? Para que te mantenga en la sana. Que los maestros no tienen que esperar ganancias, sino lo que es justo. Además, ya la cabeza me está echando humo como a Maribel. Mira, Neimi levantó la mano, que Neimi no la había visto. Parece que llegó por ahí. Dios los bendiga, me conecté un poquito tarde, que tengo la familia aquí, pero ya estoy aquí. Okay. Qué bueno, porque queremos orar por ti al finalizar, porque el jueves que viene no sé si vas a poder estar con nosotros. Si te vas a estar espero que sí. Teníamos en plan orar por ti hoy especialmente. Amén, amén. ¿Tú estás buscando características de los ancianos de la iglesia? No, estamos haciendo un ejercicio conforme a los textos que leímos y ahora nos toca el verso de Tito, capítulo 2, verso 1. Y el asunto es que ese verso te tiene que decir a ti una característica de sana doctrina, que no es necesariamente lo que dice el texto. Tú tienes que extraer del texto, tratar de extraer del texto la teología que hay en el texto. Este es un ejercicio más complicadito. Ok. Bueno, pues Dios los bendiga, los saludé. Ok, ¿hay alguien más antes de leer la? Ok, Glorimar. Becky tiene. La predicación. ¿Cómo es la predicación? ¿Qué pasó con la predicación, Becky? Abunda un poquito más. Está predicando la sana doctrina. Ajá. Yo no sé, yo estoy loca como Maribel. Ay, santo, ¿Puedo decir algo? Vamos. Adelante. Yo lo escribí, pero lo escribí mal. O sea que el predicador debe de ser honesto a la palabra y sincero. Ok. Si ponemos en conjunto todo lo que ustedes han dicho, sale lo que el autor está diciendo. Todo, honestamente, han dicho todo como con un cantito. Ok. Un coro. Un coro, sí. La contestación sería, ¿verdad? El texto dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Así que lo que está diciendo aquí es que el predicador, ¿verdad? O el anciano debe establecer la norma y el plan por el que los líderes de la iglesia han de enseñar. O sea, no es que yo voy a hablar una cosa, Miguel va a hablar otra, Maribel va a hablar otra, y así sucesivamente. No, hay que estar de acuerdo con lo que es la sana doctrina para que todo el mundo lleve el mismo mensaje. ¿Ok? Y eso es bien ¿Tú sacaste de eso? Mira, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y si estamos hablando del liderazgo de la iglesia, si estamos hablando de los ancianos de la iglesia, de los que enseñan, pues entonces lo que se establece dentro de la característica de lo que es la sana doctrina es que se debe establecer una norma. Bueno, en esta iglesia, y nosotros lo tenemos. Usted sabe que en esta iglesia no es, qué sé yo, no nos dejamos llevar por las cosas emocionales, por ejemplo. No, aquí se habla lo que es la palabra de verdad. Usted mismo lo han dicho muchas veces. No, si tiene que estar en la Biblia o tenemos que, lo que dice la Biblia, eso es. Esa es la norma que sigue nuestra iglesia establecida por nuestro líder, que es nuestro pastor. Eso es lo que se sacó de ese texto. Vamos por ahí, estamos aprendiendo. Por eso yo dije al principio, ¿verdad? Lo que no estaban cuando comenzamos, que estamos saliendo del arca de Noé y de los animalitos dentro del arca. Esta enseñanza no es tan sencilla como las anteriores, pero nos ayuda a que pensemos un poquito más porque lamentablemente a veces nos quedamos
Yo recuerdo en Puerto Rico, cuando tú ibas a ser fiel, los que estaban en la orilla, usted sabe que cuando usted va a la playa, los que viven vienen de Santo Domingo y de República Dominicana y Puerto Rico, en la orillita está la espumita, ¿verdad? Pues a los que cogían sus tablitas de selfie y estaban en la espumita, le decían los gremos. Ese era el lenguaje que utilizaban para prácticamente burlarse de ellos, ¿verdad? Si tú quieres ser persona que vas a ser fiel, pues vete a lo hondo donde están las olas grandes. Pero entonces estas personas cuando iban con sus tablas, pues estaban en la orillita, en la espumita, y eso le decían gremo. Pues nosotros a veces nos quedamos en la espumita. Y lo que queremos, ¿verdad? Es que vayamos profundizando un poquito más porque la Biblia fue escrita para nosotros. Nosotros hablamos de teología, hablamos de doctrina, pero mi hermano, la Biblia la escribieron hombres que fueron utilizados por el Espíritu Santo y Dios sabe y conoce que nosotros podemos entender la Biblia porque fue escrita para nosotros. Entonces, debemos de entender que Dios nos habló a través de su palabra, fue escrita para nosotros, fue escrita para hombres que eran de carne y hueso, ¿sabes? No son hombres. No tenemos que ser un súper intelectual para entender la escritura. Y si Dios lo llamó a usted, Dios le va a dar la capacidad de entender su palabra. Y a veces nos quedamos en la orillita, en la espumita, y no queremos ser fiel en las olas grandes, ¿verdad? Y por eso estamos estudiando esta clase de doctrina y de teología bíblica para que podamos profundizar un poquito más, ¿ok? No se nos... ¿Estás en mute? Te puse en mute porque me oía doble. Ah, ok. Y la Biblia dice que no es de interpretación privada, o sea, que Dios nos ha dado la capacidad para entender su palabra, ¿verdad? Y eso es lo que se llama iluminación y la podemos entender a través de la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros. ¿Amén? Mira, ya que, déjame ponerte en mute de nuevo porque me digo doble. Ya que llegó Naomi, está por ahí, él había hecho una pregunta hace dos clases atrás sobre por qué la Biblia llama justo a algunas personas. ¿Estás ahí, Naomi? Sí, estoy aquí escuchando. Ok. Tú preguntaste hace varias clases atrás y a mí se me había olvidado la semana pasada y no quería que pasara esta clase sin que pues contestara la pregunta. Tú preguntaste que por qué en algunos textos Dios le llama justo a algunas personas cuando la Biblia dice pues que nadie es justo, que somos todos pecadores. Yo estuve investigando sobre ese tema. Honestamente no encontré mucha cosa, pero hablé con varias personas y me orientaron un poquito. Cuando la Biblia llama justo o Dios llama justo, casi siempre fue en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, llamó justo a Moisés o llamó justo a Job. Si tú vas a los Salmos, habla del justo. El justo florecerá como la palmera. Y el lenguaje en el Antiguo Testamento, donde hay un pacto diferente al Nuevo Testamento, el trato es diferente con el hombre. Entonces, cuando Dios llama justo a un hombre en el Antiguo Testamento, simplemente está diciendo que esa persona es temerosa de Dios, es una persona piadosa. Pero decir justo en el Antiguo Testamento no lleva la misma implicación que cuando se dice justo en el Nuevo Testamento. Ya cuando se habla de alguien justo en el Nuevo Testamento, es alguien que ha sido cambiado y regenerado por la sangre de Cristo. En el Antiguo Testamento eso no existía. Entonces, cuando Dios le habla, cuando Dios dice en su palabra o alguien dice que era justo delante de Dios, es que esa persona era piadosa, era temerosa de Dios y que seguía los mandamientos de Dios en ese momento que fue llamado, que Dios tuvo un contacto con él, pero no está hablando de justicia para salvación como lo habla en el Nuevo Testamento. Esa es la... Por eso, podemos decir que esas personas que fueron utilizadas por Dios por medio del Espíritu Santo, realmente el Espíritu Santo sabemos que es Padre, Hijo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, eso es Jesucristo mismo. Sí. Obviamente no hay manera en que tú vengas a Dios
si Dios no hace la obra primero. Así que siempre va a ser así. Lo No que va a pasa es haber- que no va a haber obediencia hacia Dios a menos que el Espíritu de Dios nos haya redarguido, claro. sí, lo que pasa es que en el caso del Antiguo Testamento ellos no tenían esa información. ¿Tú me entiendes? Claro. Hoy en día nosotros tenemos la información y sabemos qué es lo que sucede. Ellos en ese momento no sabían nada de eso. ¿Tú me entiendes? No. Y gracias por la información, seguro. Pues Lo que pasa es que lo había leído mucho y yo dije, yo tengo que preguntar esto porque eso no, o sea, esto es algo que es una pregunta solamente para entender un poquito más la palabra del Señor. sí, la justicia en el Antiguo Testamento no se ve de la misma manera que se ve en el Nuevo, ¿ok? Y yo creo que esa es la gran diferencia, ¿sabes? Hay una manera cuando Dios trataba antes de Jesucristo y ese antiguo pacto, trataba al hombre como lo trata ahora y la información que nosotros tenemos. Por eso tú ves en el Nuevo Testamento que cuando habla del hombre, habla de un ser caído y la justicia solamente a través de Cristo, porque ya Cristo vino y murió por nuestros pecados y tenemos ese conocimiento de lo que Cristo hizo en la cruz y por esa razón somos declarados justos en Él, tú sabes. Pero en el pasado esa información no existía, no había esa información. Y No existía, simplemente a alguien que seguía la ley, que seguía las ordenanzas de Dios, esa persona se le llamaba justo, temeroso de Dios, perfecto delante de Dios, porque era una persona recta, ¿sabes? Seguía los mandamientos de Dios. Ok, gracias, Miguel. De nada. Gloria, hace la pregunta número 2. Gloria, ¿estás en mute? ¿Hay algo que te haya sorprendido acerca de la sana doctrina mientras pasabas por estos pasajes? Maribel dice. Maribel. Amén. Bueno, a mí solo me emocionaba al sentir la preocupación, el celo y la pasión de Pablo para que la palabra no llegara adulterada, para que llegara así fielmente, como la hacemos en la iglesia bíblica, gracia y misericordia, nuestro pastor. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Yo creo que, perdona que no subí la mano. Yo creo que eso es un punto bien importante que las iglesias deben tomar en cuenta, porque a veces vemos que ¿sabes? Ponen como ancianos de las iglesias a personas porque llevan 25 años en la iglesia, pero realmente no cumple con los requisitos que Dios ha establecido para poder tener esa función, ¿verdad? Aparte de ser de las características que Dios está dando aquí en su palabra, tienen que tener un conocimiento bastante profundo de la escritura para como estábamos leyendo ahora, poder refutar cualquier enseñanza que vaya en contra de la palabra del Señor. Muy bien. La pregunta número 3 dice, basado en la... espérate. El autor dice... no, en esta pueden variar. La pregunta número 3 dice, basado en la enseñanza de Pablo en estos pasajes, ¿cómo responderías a alguien que dijera que la sana doctrina es algo que cambia a lo largo del tiempo? Si alguien te dice la sana doctrina cambia a lo largo del tiempo, ¿qué usted le diría? Bueno, que si está basado en la palabra de Dios es eterna. Eso no cambia y no fluctúa para nada. Es la misma ayer, hoy y por los siglos. Glory, ¿puedes repetir la pregunta? Que a mí por alguna razón como que se me fue el audio. Que basado en la enseñanza de Pablo en estos pasajes, ¿cómo responderías a alguien que dijera que la sana doctrina es algo que cambia a lo largo del tiempo? Bueno, el sacrificio de Cristo eso no cambió. Elizabeth tiene la mano arriba después de Naomi. Sí, no, yo que quería decir que la palabra del Señor no cambia, ¿sabes? La sana doctrina es lo que está escrito en la palabra del Señor y todos los libros caducan, pero la palabra del Señor va a vivir para siempre hasta que Jesucristo venga por su iglesia. Después. Elizabeth.
aparte de lo que dijeron María y Naomi. ¿Me oyeron entonces? Ajá, dale, Elizabeth. Puedo decir que lo que cambiamos somos nosotros, los hombres, que la ponemos a nuestra manera, pero la palabra de Dios es la misma siempre. Ok. María Mosquera tiene la mano levantada también. Sí, pensé que no habían escuchado lo que yo había dicho, porque la palabra de Dios es eterna. Lo que pasa es que el hombre, queriendo sacar provecho de las cosas, a lo largo del tiempo la va transformando a su gusto, a su agrado, a su manera. Esos son los que contradicen durante. La misma Biblia dice que son los que contradicen. Y hay muchos habladores y contumaces y cosas. Inclusive sacan, ¿cómo llaman esto? Sacan religiones basadas en ciertos textos bíblicos y cosas así. Y sus propias doctrinas que no son nada bíblicas. Gloria, dice Maribel en el chat que la palabra de Dios es la misma ayer, hoy, mañana y nunca cambia. Amén. El autor hace referencia a que una respuesta apropiada debe ser algo parecido a, según Pablo, la sana doctrina no es algo que cambia con el tiempo, más bien es un depósito de verdad establecido que los cristianos están llamados a preservar, a defender fielmente. Los pasajes 3 y 4 hablan acerca de esto y te da como referencia primera de Timoteo 6, 2ba, que dice que si alguno enseña otra cosa, esto indica que hay un modelo de doctrina al que los cristianos deben adherirse. Y segunda de Timoteo 1, 13 y 14, que dice, retén la forma de la sana palabra, guarda el buen depósito. Esto indica que Timoteo debía seguir y preservar la enseñanza apostólica, no dudando de ella ni cambiándola. O sea, hay unas palabras que Pablo utiliza que nos hacen ver que de cierta manera hay algo que ya está establecido y eso es a lo que llamamos el fundamento, ¿verdad? Y que de ese fundamento no podemos salirnos. ¿Ok? La pregunta 4 dice, basado en estos pasajes, ¿cómo responderías a alguien que dijera que la sana doctrina es un añadido opcional para los cristianos intelectuales a los que les gusta ese tipo de cosas? Por favor, repite la pregunta. ¿Cómo responderías a alguien que dijera que la sana doctrina es un añadido opcional, o sea, es un extra para los cristianos intelectuales a los que les gusta ese tipo de cosas? Cristal. Lo que pasa es que si alguien me hace esa pregunta, yo tengo que aclararle que no, la sana doctrina no se trata de una opinión que yo tenga, no se trata de mis ideas, sino que la sana doctrina se trata de lo que Dios ha dicho en su palabra. Entonces no es algo que yo pueda alterar, sino que ya está ahí. Yo no es algo que tenga que ver con mis preferencias, no es algo que tenga que ver con que sí, yo lo puedo alterar, pero yo estoy haciéndolo incorrectamente. Si yo hablo lo que está en la palabra de Dios, no se va a tratar de lo que yo prefiera decir, sino de lo que Dios ha dicho. Yo creo que la pregunta tuya dice algo que mucha gente cree, ¿ok? Y es el asunto de que, mira cómo dice la pregunta, que tú le dirías a alguien, parafraseando, que tú le dirías a alguien que piensa que la sana doctrina es opcional o que es solamente para los cristianos intelectuales, o sea, cristianos inteligentes, intelectuales, perdón. Y lo que piensan algunos, ¿verdad? Es que la sana doctrina es simplemente para los estudiosos, los que les gusta el asunto de estudiar y los que están leyendo muchos libros. Y entonces hacen una separación entre un cristiano que no le gusta eso y yo no tengo que estar pendiente a eso. Eso es solamente para los intelectuales en la iglesia. Y lo que está tratando de decirle, no solamente al autor, lo que dice la Biblia es que la sana doctrina es para todo el mundo, todo creyente, y por eso que la estamos tocando en el día de hoy. Todo lo que la Biblia dice acerca de un tema, eso es sana doctrina. Que dice la Biblia
acerca de la salvación, todo lo que la Biblia dice acerca de la salvación, ese conjunto de información, esa es sana doctrina, eso es lo que nosotros enseñamos. Entonces, eso no es solamente para personas intelectuales dentro de la iglesia, sino que eso es para todos y cada uno de aquellos que hemos sido salvados. La palabra, el Señor nos la dejó a todos nosotros. Entonces, no es solamente para algunos, sino que es para todo el mundo. Yo vi a Naomi que levantó la mano y creo que Elizabeth también. Lo que quería preguntarte qué era la sana doctrina, ¿sabes? En palabras así, pero ya tú me explicaste realmente que son diferentes temas de la palabra del Señor que está explícita. La enseñanza total de lo que dice sobre un tema, la palabra del Señor, lo dijimos al principio. Ahorita te lo puedo dar la definición otra vez. Voy a buscarla por ahí. Yo la tengo aquí. La sana doctrina es la suma total de la enseñanza bíblica respecto a cualquier asunto dado. En otras palabras, la sana doctrina es lo que obtenemos cuando consideramos lo que toda la escritura tiene que decir acerca de un asunto determinado en el carácter de Dios, el pecado, la salvación, la iglesia, etcétera. Esa es la sana doctrina, sí. Todo lo que la Biblia dice sobre algún asunto específico. Pues, exacto. Ajá, esa es la sana doctrina. Ok, eso no puede cambiar, no es opcional, no se puede cambiar, no es para intelectuales, es para todo el mundo, ¿sabes? Por eso, Miguel, pero cuando tú dices predicar la sana doctrina, es dependiendo del tema que el predicador esté dando, tú dices. Sí, cuando tú estás hablando sobre el pecado, tienes que utilizar sana doctrina para ese tema, y eso conlleva todo lo que la Biblia dice, sí, sobre el pecado. O sea, no te puedes contradecir o cogerlo de otra parte y decir esto es el pecado cuando la Biblia no dice eso, no. Estamos hablando de la sana doctrina, es todo lo que la Biblia dice sobre el pecado. Tú no vas a contradecir eso. Ok. Entendido. Y mi pregunta sería, entonces, ¿por qué hay tantas doctrinas en diferentes iglesias con diferentes doctrinas? Sabemos que la palabra de Dios es una sola, pero podemos ver que a través del mundo hay muchas diferencias en la iglesia doctrinadamente. La contestación corta es porque no siguen la sana doctrina, Harling. Pastor, yo también quiero decir la mala interpretación. De todas maneras, la sana doctrina solamente es dada por Dios, no hombre. Son todas esas religiones que andan por ahí, a veces son conducidas por un hombre que se hace más inteligente que sus fieles y entonces lo siguen, pero dice que la sana doctrina solamente es dada por Dios y es la palabra, es la esencia en la palabra de Dios. No podemos alterarla, no podemos hacer nada. Así que todas esas religiones que andan por ahí dando doctrinas extrañas y extraviadas no son la sana doctrina. Muy bien, eso es así. Por eso es que tenemos que ir a la escritura, ¿no? Como dijo Mercedes, eso no es la opinión de alguien, eso no es sana doctrina. Y yo creo que eso es un problema y esa es una manera de identificar cuál es una doctrina sana y cuál no es una doctrina sana. Cuando alguien está hablando al frente y está interpretando la escritura y la interpreta erróneamente, ¿por qué? Porque está cogiendo simplemente un pasaje y no está cogiendo todo lo que Dios dice acerca de, por ejemplo, el pecado. El ejemplo que nosotros dimos ahorita fue cuando, ok, en Juan dice que Dios es amor, pero más adelante dice que Dios está irado también y está irado con el pecador, ¿verdad? Entonces, la sana doctrina coge esos dos pensamientos y no coge simplemente uno, porque una doctrina errónea es cuando tú coges el amor de Dios y lo pones por encima de su ira, ¿entiendes? Y entonces estás haciendo una doctrina que no es sana porque no estás cogiendo todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios para ver lo que está tratando de decirnos el pasaje. Cuando tú coges todo lo que dice la palabra de Dios, te das cuenta de que sí, Dios es amor, pero a la misma vez es santo. Y a la misma vez no puede tener relación
con el pecado. Entonces, como es santo, no puede tener relación con el pecado, su ira cae sobre el pecado. Y entonces vas entendiendo por qué la Biblia habla de ira a la misma vez que habla de amor. Y puedes ver un Dios que sí, Dios es amor, pero a la misma vez tiene que castigar el pecado con su ira. Entonces, cuando tú juntas todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios, es que entiende o estás haciendo sana doctrina. No sana doctrina es coger el texto y hablar solamente del amor de Dios y olvidarte de la ira, cuando la ira es parte de lo que Dios ha hablado en su palabra. ¿Ok? Y por esa razón es que hay falsas doctrinas, porque cogen simplemente lo que les gusta y desechan lo que no entienden o no les gusta. ¿Ok? Y ahí viene la falsa doctrina, ahí caen en el error. Hablar solamente del amor de Dios sin hablar sobre su ira es realmente no entender la sana doctrina, no entender lo que Dios, lo que la palabra de Dios dice acerca de el carácter de Dios. María tiene la mano levantada y Neimi. Sí, más bien estarían expuestos a la ira de Dios porque no reconocen que Dios es soberano. Porque la misma Biblia dice que Dios es amor, pero es fuego consumidor. Y el fuego consumidor a los que hacen maldad, a los que no se someten a la ley de Él, a Cristo, y no buscan la salvación. Entonces, no podría haber una doctrina que acepte todo lo bueno y lo bueno, y no acepten que somos pecadores, que estamos condenados a muerte más bien. Pero la hay, María, ¿sabes? Sí, La sí, hay. no Hay debe, gente. no debe, la palabra de Dios ser no debe, pero sí la hay, Exacto, porque hay tantos engañadores y exacto, tantas sí. sectas y esas cosas. Muy bien. Neimi. Sabe que toda la persona que se trepa a un púlpito o comparte la palabra del Señor, que le añade o le quita a lo que quiere traer la palabra en el contexto como tal, no estamos hablando que no está dando sana doctrina. Exacto, si estás hablando algo que no está en la escritura, ya no es sana doctrina. Le estás añadiendo algo que no lo dice, que contradice la palabra del Señor, realmente no estás haciendo sana doctrina. No es tu opinión la que tú vas a dar en el púlpito. Tú vas a hablar, la sana doctrina trata de lo que Dios dijo en su palabra. Y eso no tiene que ver con tu opinión, tiene que ver con lo que Él dijo. ¿Ok? Lori, el mute. Ok. So, una respuesta apropiada sería algo como, según Pablo, la sana doctrina no es simplemente un hobby para cristianos inteligentes, sino que es esencial para todos los cristianos. ¿Por qué? Porque está ligada con la propia salvación. Primera de Timoteo 4:16, y es un medio crucial por el que crecemos en santidad. ¿Ok? Exacto, no es una opción. La pregunta número 5 dice, basado en estos pasajes, ¿dirías que Pablo entiende que la sana doctrina es algo puramente intelectual? Creo que ya eso lo hemos explicado, ¿verdad? Esa pregunta casi es igual que la... Sí, definitivamente no, ¿verdad? Sabemos que no, porque Pablo no entiende la sana doctrina como algo puramente intelectual, más bien entiende que la sana doctrina tiene implicaciones profundas, radicales e integrales para cómo hemos de vivir como cristianos. ¿Ok? Vamos a hacer otro ejercicio, ¿está bien? Otro ejercicio como el de ahorita. Ay, le va a salir humo de la cabeza otra vez a mí. Vamos ahora a hacer lo contrario de lo que hicimos. Ustedes recuerdan que fuimos por los textos y vimos las características de la sana doctrina y el resultado, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ahora vamos a hacer lo contrario. Vamos a establecer la característica de la falsa doctrina, o sea, de la falsa enseñanza, y el resultado de la falsa enseñanza. ¿Está bien? Ok. Y vamos a observar los pasajes 3 y 6. Vamos a ir a Primera de Timoteo al capítulo 1, verso 3, para ver qué falsa enseñanza podemos sacar nosotros de ahí. Y Primera de Timoteo 1:5 para ver el resultado de la falsa enseñanza. ¿Quién se atreve? ¿Quién dice yo para ir a
Primera de Timoteo 1:3 y dígame cuál es la falsa enseñanza. Que no enseñen diferentes doctrinas a las que Pablo está dando. Que las que Pablo está dando. A los- Sí, que bien cerca de esa, Gloria. Sí, Ay, Jehová. bien cerca. Está bastante bien. Contradice la enseñanza de los apóstoles. ¿Está Eso. bien? Sí, Pues en otras- eso mismo. En otras palabras, yo estoy con Maribel. ¿Cuál es el resultado de eso, según 1 Timoteo 1:5 entonces? ¿Viste, Maribel? Que ya no, ya parece que se te fue el dolor de cabeza. ¡Alto! Dame quitarme hasta la gorra. ¿Cuál es el resultado de esa falsa enseñanza? Según 1 Timoteo 1:5. Una fe fingida. Ajá. Ajá. ¿Qué más? ¿Alguien más tiene algo? Bueno, Sí, te voy a dar la contestación. yo quiero decir, sí, personas que no, realmente no van a ser convertidas, que quizás piensen que están en una iglesia siendo cristianos, pero realmente no van a tener, no han sido regeneradas porque no han escuchado el verdadero evangelio. Muy bien. Promueve la especulación más que una vida de amor. ¿Ok? Ajá, eso mismo iba a hacer. Vamos a 1 Timoteo capítulo 6, verso 3. Y alguien que me diga la característica de la falsa enseñanza ahí. 1 Timoteo capítulo 6, verso 3. Y en el 4 está el resultado. ¿Quién me dice la característica? Que enseñan otra cosa que no es lo que la palabra de Dios se le manda a que enseñen a los que lo escuchan. Que predican Correctamente. cosas diferentes. Correctamente. Contradice las palabras de Jesús. Muy bien. Viste, están entendiendo el ejercicio ya. ¿Cuál es el resultado? Que entonces las personas nunca se afirman en las cosas del Señor y no llegan a un arrepentimiento genuino. Según el verso 4. Sí, según el verso 4. Si vayan al verso 4. Mira, escribe Amy la gloria propia. Ya, Ajá. nada. ¿Cómo fue, Maribel? Que están envanecidos y no saben nada. Ese 3. Sí, el 4. Siguen en los pecados que están en ellos. Hincha a sus maestros, que fue lo que alguien dijo por ahí, ¿verdad? Que se quieren llevar la gloria. Y oyentes con arrogancia. ¿Ok? Vamos a Tito, capítulo 1, verso 10. Y vamos a ver cuál es la falsa enseñanza ahí. Característica de la falsa enseñanza. Exacto, perdón, es la gracia. La característica de la falsa enseñanza y el resultado de la falsa enseñanza está en el verso 11. Engañadores y habladores de vanidades. Ya. Entre yo y Jessica lo dijimos. pero pueden trabajarlo un poquito más. Tito 1:10. ¿Cuál es la característica? La característica de la falsa enseñanza. Glory, lo que pasa es que ella contestó porque esa está en 2 en el próximo. No sé si te fijas en la tabla. Sí. Ella contestó la 4. Ok. Sí, Sí, que enseñan con engaño. pues voy a mezclar eso. Porque es que usan el mismo texto 2 veces para lo mismo. Sí. Ok. Consiste en palabras huecas y engaños y se deriva de un rechazo a someterse a Dios. ¿Y cuáles son los resultados? ¿Cuáles pueden ser los resultados de esa falsa enseñanza? Dice Naomi, su bien personal y ganancia. Ajá. No escucharlo.
dice que trastornan casas enteras. Eso me imagino que son familias, ¿verdad? Por esa Correcto. enseñanza y una ganancia deshonesta. Correcto, muy bien, contestó acertadamente. Arruina familias enteras y puede ser económicamente Entera. ventajoso para aquellos que le enseñan. ¿Ok? ¿Hay algo que te haya impactado o que te haya sorprendido acerca de la falsa enseñanza? Que, mano, que hay mucha gente que la sigue, que realmente la gente se siente cómoda con eso. Amy. Oye, iba a decir lo mismo que Cristal me quitó las palabras de la boca, que hay miles y miles de seguidores. Hay una página que yo creo que Miguel también la sigue, que es Evangelio Puro, que están tirando videos sobre Maldonado. Y la cantidad de personas que siguen a ese hombre y se desviven por él es increíble cómo tienen los ojos cegados. Y este texto que estábamos leyendo ahora mismo refleja eso, porque ha dañado familias enteras con ese mensaje equivocado, ¿verdad? Blasfemo que él está dando para buscar su ganancia personal y arruinar la vida de tantas almas, ¿verdad? Son almas que están arruinadas y que no conocen el evangelio que sale. Mira, Amy, te queda cerca, mira a ver. Tenía que hacer esa broma, perdón. Maribel, dale. Bueno, yo pienso que a veces cuando a uno no, como que no le conviene hacer algo, que uno quiere acomodarse a un cristianismo, pues usa la falsa doctrina porque uno como que se justifica en esas cosas. O sea, lo está tomando como a su acomodo, a su acotejo, a lo que le conviene. Para mí pienso que esa es la falsa doctrina que tenemos muchos cristianos, que nos acomodamos a lo que uno quiere o qué sé yo pienso. Name otra vez. Mira, no, voy a decir un texto bíblico, ¿verdad? Que a veces ya anteriormente yo creo que lo hemos practicado, el por qué muchas veces estos pastores y estas personas buscan la vía del bien personal. Y es porque muchas veces cuando se predica la palabra del evangelio, la palabra tal y como está escrita en la Biblia, esa palabra nos duele a nosotros, a los que la estamos escuchando, y eso a ellos no les agrada. Mira, en segunda de Timoteo 4:2, Pablo le dice a Tito que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y esas son las cosas que estas personas que desvían el evangelio no quieren hacer, porque se les van las personas de la iglesia y se les va el dinero que entra a la iglesia. Que los mismos versículos que estamos viendo de buscar su bien personal, ellos lo ponen por encima de llevarle el plan de salvación a las demás personas y hacer el trabajo que Dios los ha llamado a hacer. Amén. Y yo sé que tú mencionaste a Guillermo Maldonado y yo tiré una bromita ahí, pero yo le he escuchado decir unas cosas que yo honestamente yo no entiendo ni cómo gente puede asistir a esa llamada iglesia con las barbaridades que yo he escuchado decir de él, ¿verdad? Y que contradicen totalmente la sana doctrina, que es lo que estamos hablando. Porque realmente no se basan en lo que dice la palabra de Dios, porque si se basaran en la palabra de Dios ya comenzaría, fuera sana doctrina. Entonces ya tú ves realmente que está fuera de lo que Dios dice, deja de ser sana doctrina y se convierte en falsa enseñanza, y esas congregaciones están, como dice Nemi, están llenas, porque eso es lo que le gusta escuchar a la gente, lamentablemente. Elizabeth. ¿Puedo dar un ejemplo testimonio? De su ejemplo testimonio, adelante. Mi querida hermana gemela me preguntó, ella quiere ir a la iglesia cristiana. Ustedes saben que tenemos un problema ahí de que ella está en otra religión. Y gloria a Dios, ella quiere ir a la iglesia cristiana y me dice,
¿cómo yo sé que una iglesia es buena para mí? Y yo le dije que diga lo mismo que dice en la Biblia. Que tú te asegures que diga lo mismo que dice la Biblia, no lo que ellos dicen. Dice ella, pero ¿cómo lo sé? Yo, mira, si te dicen, no, porque usted no puede entrar aquí si no viene con la falda, qué sé yo, hasta dónde. Ya tú sabes que eso no es una sana doctrina, porque te están poniendo te están imponiendo algo. Ellos deben de exhortarte, vamos a leer la palabra sobre lo que dice la vestimenta. Entonces, eso es una sana doctrina. Él me dijo que yo iré visitando y iré viendo. Yo le dije que tuviera cuidado porque a veces vamos a iglesias que nos confunden. Y nos dónde enamoramos vive de ella? esas ¿De iglesias. dónde es ella? Sí, así es. Usted sabe que mi hermana vive en África y su novio es musulmán. Ah, está difícil la situación, ¿oíste, Elizabeth? Sí, pero le doy las gracias a Dios de que quiere ir a una iglesia cristiana. Qué bueno, qué bueno. Sí, pero hay iglesias de sana doctrina en África. De la alianza hay. Sí, quizás podemos ayudarla a buscar alguna que quede cerca de donde ella vive. Amén, muchas gracias. Mira, pero le podemos quise dar preguntar ese ejemplo testimonio. Okay. Al troll reformado. No, hasta la que estaba en África, que fue de la iglesia de nosotros, se me olvidó el nombre de ella. Oh, Griselda, cierto. Sí. Okay. Gracias por tu testimonio, Elisa. Adelante, Glory. Basado en la enseñanza de Pablo en estos pasajes, ¿qué se supone que tienen que hacer los pastores con respecto a la falsa enseñanza? ¿Y qué deberías hacer tú con respecto a la falsa enseñanza? Está preguntando a los dos. ¿Qué deberían hacer tanto el pastor como el creyente en relación a la falsa enseñanza? Sí, nada, ¿verdad? Nos quedamos callados. Sí. Bueno, si hay un pastor que no está haciendo la sana doctrina, tratar de erradicarla y enseñarla solo lo que está en la palabra. Y para los demás, para nosotros, bueno, pedirle al Señor discernimiento y sabiduría para poder entender si lo que nos están diciendo viene de la palabra de Dios. Para eso debemos escudriñar la palabra para saber lo que nos están diciendo, porque si no sabemos nada, todo lo que nos diga nos va a caer bien. Pero si nosotras comenzamos con nuestra sana doctrina, sabemos lo que viene de Dios o lo que no. Amén. Mercedes. Perdón, Mercedes y después Naomi. Ya. Como estaba diciendo la que yo creo que era Maribel, que tenemos que estudiar la palabra de Dios, porque si no la estudiamos, no la vamos a conocer. Y también cuando la persona está hablando de la palabra, tenemos que escuchar lo que ellos están diciendo para poder saber si está de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Los pastores cuando predican, nosotros debemos tener nuestra Biblia abierta también, escuchando y escudriñando la palabra para saber si va de acuerdo con la palabra. Y cuando nosotros nos enfrentamos con esa persona, bueno, nosotros tenemos que hablarle de la palabra, pero también orarle a Dios para que nos dé ese entendimiento y que abra nuestra mente para que podamos entender su palabra, que nos dé esa sabiduría para entender, para poder hablar lo que Él escribió en su palabra, no lo que nosotros pensamos con nuestra mente, porque nosotros no vamos a cambiar a nadie, sino la palabra de Dios. Muy bien. Muy bien. Naomi. No, yo creo que en el caso del pastor, si vemos que no está dando sana doctrina, bueno, yo como miembro de una iglesia, ¿verdad? Si es la iglesia donde yo pertenezco, yo cuando se acaba el culto me reúno con él y le hago la pregunta, ¿sabes? Hablamos sobre el tema al respecto. Si yo veo que la forma de él predicar la palabra no va acorde con lo que está escrito aquí, pues yo tendría que moverme de iglesia, ¿verdad? Porque tengo que buscar una iglesia que predique la sana doctrina. Y en el caso mío personal, pues lo que te dije, tomar la decisión de que si
si el pastor no toma, o sea, no están llevando una sana doctrina, pues yo me muevo a otra iglesia después de haberme reunido con ellos. Sí, yo creo que en este asunto de... ¿Por qué me digo doble? Ahí. Ok. No sé, me estaba escuchando doble. En este asunto de escuchar a alguien que no está hablando de la sana doctrina, yo creo que hoy en día está un poco difícil, porque cuando tú le llamas la atención a otra persona que supuestamente se llama cristiano, pero que no está llevando la sana doctrina, pues rápidamente te caen arriba a otras personas y te dicen que tú no puedes hacer eso, que estás falto de amor. Lo que más se utiliza hoy en día para que la gente no haga una cosa como esa es que tú no puedes juzgar. Y ahí te llaman la atención, mira, tú no puedes juzgar, tú no puedes decir eso, pero la Biblia nos llama a que cuidemos la sana doctrina. Y si hay alguien que no esté enseñando la sana doctrina, nosotros como creyentes, nuestro deber es confrontarlo y decirle, no, tú no estás enseñando lo que es la palabra de Dios, especialmente a nuestra congregación. Yo como pastor, si yo veo que alguien está enseñando algo que no es correcto y que está llegando a los miembros de nuestra iglesia, pues yo tengo que, yo no me puedo quedar callado, y no puedo permitir que esa mala enseñanza entre en nuestra congregación. Pero hoy en día me ha tocado vivir la situación de que yo he tenido que decirle a los miembros de la iglesia, en alguna ocasión, no escuchen a tal predicador, no escuchen no escuchen el otro. Porque pues en las redes sociales hay tanta cosa accesible que parece sana doctrina, pero no lo es. Entonces, uno que sabe que no es sana doctrina, pues ¿qué le puedo decir? Advertirle a los miembros de nuestra congregación, este predicador realmente no es de sana doctrina, no lo escuchen. Y entonces, pues, hay que hacerlo. Y a veces cuando uno hace eso, en las redes sociales, mucha gente no le gusta, dice que uno está falto de amor, que no se puede juzgar, lo cual es equivocado, mi hermano. Nosotros como creyentes tenemos, especialmente si yo como pastor tengo que cuidar la iglesia que Dios puso en mis manos, y usted como creyente pues tiene que cuidar también que la falsa enseñanza no se propague, y es nuestro deber proteger la palabra de Dios. Y si alguien no lo está haciendo correctamente, yo no veo mal en que nosotros realmente con el amor de Dios, con todo cariño, como Dios nos manda, lo hagamos, ¿sabes? Lo hagamos. Si no se puede hacer personalmente, hablar con la persona personalmente, porque pues no se puede. En el caso mío, ¿verdad? Como pastor, yo hablé con mi iglesia, hablo con la iglesia, no escuchen a tal persona, porque realmente no es sana doctrina. Y no creo que eso esté mal. Yo creo que eso es a lo que Dios nos ha llamado. Estás en mute. Sí, no, solamente dije amén. Ok, so, ¿puedes pensar en algunos ejemplos de las consecuencias prácticas de abandonar la sana doctrina? ¿Qué puede suceder con nuestras vidas si abandonáramos las siguientes doctrinas bíblicas? Por ejemplo. Mira, Glory, perdóname, dos cosas. Ajá. Son las y 27 ya. Ay, yo no mire. Sí, se nos fue bien rápido esta clase, pero mira. Para nada. No leíste la respuesta al número 8. Oh, contestación. Okay. Te fuiste a la dice pregunta. Dice que basado en la enseñanza de estos pasajes, los pastores deberían reprender, es que tú lo dijiste, reprender y silenciar a aquellos que enseñan falsa doctrina. Y esto lo hacen principalmente por medio de una proclamación constante de la verdad, aunque algunas veces la reprensión y la confrontación personal serían necesarias, como lo será la enseñanza pública que aborda los errores teológicos graves. Yo creo que tú lo dijiste, el hablar con las personas. Yo recuerdo que había una persona, ¿verdad?, que llegó a nuestra congregación, y cuando Miguel exponía a, ¿verdad?, lo que es la falsa enseñanza y personas que predican falsa enseñanza, él se enojó y le dijo a su esposa: a mí no me gusta esa iglesia, no me gusta ese pastor, porque él se pasa criticando a los otros predicadores. Y ahí tú ves cuando una persona no sabe diferenciar lo que es sana doctrina de lo que no lo es.
Y vemos el caso en el libro de los Hechos, cuando Pablo le llama la atención a Pedro. O sea, nosotros como creyentes tenemos que asegurarnos de que, número uno, nosotros conocemos y predicamos la sana doctrina, y número dos, que eso sea lo que recibamos. O sea, no podemos conformarnos con, ay, el pastor no se preparó, no conoce bien la Biblia. No, o sea, en lo que nosotros estamos está en juego nuestra salvación, nuestra vida eterna. Y es el caso de la iglesia de Guillermo Maldonado. Hay tanta gente escuchando la falsa doctrina, y realmente lo que está en juego es su salvación. Así que sí, es una alta preocupación la que tenemos que tener en medio de esta situación que estamos viviendo, porque realmente es bien difícil encontrar iglesias y encontrar líderes que nos hablen la sana doctrina. La mayoría de las personas, predicadores, evangelistas, líderes, pastores, que tienen la mayor grande de seguidores, normalmente no son de sana doctrina, y es bien triste y es bien preocupante. Cuando usted ve a alguien que habla bien la sana doctrina, tiene 5 personas que lo ven. Glory, pero cuando la sana doctrina no viene del pastor como tal, ¿sabe? Le corresponde a cada creyente hablar personalmente con el pastor. Oye, hay que alertarlo, y si el pastor persiste, yo escapo por mi vida. Sí, se supone que tú como creyente, ¿verdad? Y conocedor, recuerda que tú no eres el pastor. Que te lo digo porque muchas veces, ¿sabes? Por lo menos la iglesia que yo voy, no, ¿verdad? Pero muchas veces ven al pastor como si fuera un Dios, como que los miembros de la iglesia, cuando la Biblia dice que nadie es superior a nadie, todos somos iguales, pero siempre le ponen una jerarquía como si estuviera por encima de nosotros, y es como una falta de respeto, como estaba explicando Miguel casi ahora, de que un miembro de la iglesia le vaya a decir al pastor cómo tiene que predicar. No sé si me entiende. ¿Sabe? Yo no creo que tú le tengas que decir al pastor cómo predicar. Yo creo que él es el pastor y él es el que le va a dar cuentas a Dios del ministerio que Dios ha puesto en sus manos. Ahora, como oveja, tú sí te puedes sentar con él. Y si hay algo que realmente no se está diciendo conforme a la sana doctrina, fundamental, Naomi, porque tampoco vamos a discutir por cada, por decirlo así, cada cosa minúscula que realmente no tiene tanta importancia. Por ejemplo, son 24 ancianos, ¿no? Yo creo que son 25, ¿tú me entiendes? Y, y los sellos del Apocalipsis, cosas así, ¿sabes? Que realmente no son tan relevantes. Pero cuando es algo doctrinal que realmente tiene que ver con la salvación de una persona, y que yo creo que debe ser, no debe ser violentado, ya no es sana, dejó de ser sana doctrina. Con el amor del mundo, uno se debe sentar, pastor, yo tengo esta preocupación, a mí la Biblia me dice esto y usted predicó de esto, yo quisiera, ¿verdad?, que usted me explicara más y hablar con el pastor, porque puede ser que tú lo persuadas si realmente lo haces con amor, y se han dado casos. Yo escuché a un pastor que realmente cambió, y fue por eso un miembro de la iglesia un día lo confrontó, y él aceptó, como que, por decirlo así, el reto, y dijo, déjame investigar más de eso. Él cambió, le dijo, wow, yo estaba equivocado, y de ir por allá se cambió para acá, ¿sabes? Y realmente yo creo que solo lo logró el miembro de esa iglesia que habló con él. No todo el mundo lo va a coger así, Naomi, porque yo creo que si tú vas y hablas con Guillermo Maldonado, por volverlo a mencionar, yo no creo que ese hombre vaya a cambiar porque tú vayas y hables con él, pero no estaría mal en uno sentarse, porque si es la iglesia que tú estás asistiendo y tú ves que no se está predicando sana doctrina, hasta donde tú puedas hacerlo, lo puedes hacer. Y si llega un momento en el que tú dices, mira, ya yo realmente no creo que esto sea una iglesia sana, pues entonces tú le oras a Dios y vas a una iglesia que realmente se predique correctamente. Eso es lo que yo te podría decir en cuanto a eso. Gloria, yo creo que se nos terminó el tiempo. Sí, vamos entonces a orar por Naimic. Como ustedes saben, Naimic nos había dicho voy a buscar a mi hermanita, que ya está aquí, para que la vean. Ok.
Ustedes saben que Neimi nos había dicho que el 24 de febrero, ¿verdad? Él va a estar exponiéndose a un trasplante de riñón, y sabemos que gracias al Señor, ¿verdad? Su hermana es la persona que va a estar donando ese órgano. Y esa operación es la semana que viene, si Dios así lo permite, el miércoles. Así que queremos orar por él, queremos, ¿verdad?, pedirle al Señor encarecidamente que él esté allí en medio de esa, ¿verdad?, de esa operación, que le dé sabiduría a los doctores, agradecerle a Dios por el deseo que puso yo siempre le digo el nombre mal, pero Dinaira, Sí, Dinaira. Pues mira, lo dije bien. Hola Dinaira, Dios te bendiga, me alegro verte. ¿Verdad? El deseo que puso en Dinaira pues de ser la donante. Yo creo que aunque sea un hermano, aunque sea un papá, nunca es fácil, y solamente estas acciones provienen de Dios. Así que tenemos que darle la gloria a Dios por eso, porque ya, ¿verdad? Como nosotros sabemos, desde antes de la fundación del mundo, ya Dios dispuso que esa buena obra en el corazón de Dinaira. Así que damos gracias y gloria a Dios por eso. Le voy a dejar al pastor que él entonces ore por ambos para que todo salga bien conforme a la voluntad de nuestro Padre. Amén. Señor, te damos gracias y te presentamos a Neimi, a su hermana. Señor, tú sabes esta intervención que se va a llevar a cabo. Te damos gracias, Señor, porque tú has obrado grandemente en la vida de ambos, Señor. Te pedimos, Señor, que tú estés en medio de esa operación, Señor, y que si es posible el jueves esté aquí con nosotros nuevamente, Neimi, Señor, compartiendo en nuestra clase bíblica. Te pido sabiduría, Señor, para los doctores, Señor, y que tú guíes sus manos, Señor, y que guíes sus instrumentos en ese día, y que ambos salgan bien de esta operación, Señor. Te damos gracias también por este gran acto de bondad de su hermana, Señor, de darle y donarle ese riñón, Señor. Eso no es algo que no todo el mundo lo hace, y podemos ver su corazón bondadoso, Señor. Bendice a esta joven. Y también, Señor, pon tu mano sobre ella para que pueda salir bien de esto, Señor, que por medio de esta experiencia, Señor, ambos salgan fortalecidos, Señor, y creciendo en sabiduría y conocimiento tuyo, Señor. Y te pedimos que la recuperación sea rápida, Señor amado, y que podamos tener a Neimi prontamente con nosotros aquí, Señor. Gracias por todos mis hermanos, Señor, que han estado en esta noche aquí. Y mira esta clase tan bonita, Señor. Gracias por hacernos entender tu palabra, Señor. Somos dichosos, somos bienaventurados al entender tu palabra, y hemos sido bendecidos, Señor, y te damos gracias por eso, Señor. Te pido que tú sigas guardando a cada uno de los que ha estado aquí, y los que posiblemente vean esta grabación en el futuro, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús te damos gracias, gloria, honra, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Bueno. Gracias.